Bueno, muy bien, vamos a volver a lo que fue la cumbre de los presidentes de hoy, del Mercosur. Nosotros teníamos la información en directo allí con Mónica de León y Laura Mauro, pero podemos profundizarla ahora. Es momento de hacer un análisis en profundidad de lo que deja esta cumbre, donde Uruguay marcó de alguna manera la nota disonante, y para eso recibimos a Mauricio Rabufetti. Mauricio, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿y qué conclusión se saca después de todo esto que pasó? Bueno, tuvimos abundante información con nuestras compañeras desde allá, pero esencialmente, Ceci y Leo, lo principal es que el Mercosur entra ahora en una nueva presidencia pro tempore de Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva a la cabeza, en donde el tema dominante del bloque regional va a ser tratar de alcanzar un acuerdo, de ratificar este acuerdo que ya fue negociado en el año 2019, ahí se cerraron las negociaciones con la Unión Europea. ¿Por qué te destaco esto? Principalmente porque es tal vez el principal punto de interés común que tienen estos países, que, como quedó en evidencia hoy nuevamente, tienen diferencias importantes en su forma de ver la apertura comercial, en su forma de ver el comercio bilateral, en su forma de evaluar la democracia y en su forma de pararse ante este mundo tan cambiante que tenemos. En el marco de estas diferencias, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que lleva más de 20 años de negociaciones, eso no hay que olvidarse, 20 años de negociaciones con alguna pausa bastante prolongada, pero exhaustivas y desgastantes negociaciones durante muchísimo tiempo sin llegar realmente a buen puerto. En este semestre, con Brasil a la cabeza, con Brasil interesado en llegar a ese acuerdo, bueno, va a ser un punto de interés común. Y si reiteramos la pregunta que te hacíamos la semana pasada, luego de lo declarado por Lula y por Alberto Fernández, ¿cuán cerca o cuán lejos está el Mercosur de este acuerdo? Difícil de contestarte y difícil de pensar en que va a ser un acuerdo, de que se va a cerrar esta etapa de manera sencilla, porque hay esencialmente un tire y afloje, para decirlo de manera fácil y que todos lo entendamos. Por un lado, la Unión Europea, que le presenta al Mercosur una serie de demandas en materia ambiental que el Mercosur, en voz de Lula, no está dispuesto a aceptar. Por otro lado, la Unión Europea, que tiene una enorme presión de su sector agropecuario, que no es tan competitivo como el sector agropecuario en el Mercosur, y por lo tanto ese proteccionismo que hay desde el lado europeo se replica. Por otro lado, Brasil, muy interesado en mantener su independencia en materia de compras públicas. ¿Por qué? Porque la visión de Luis Ignacio Lula da Silva, y en particular la visión del Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva, es que el sector de compras públicas permite, es decir, lo que le compran los países, los estados, a los proveedores in situ en sus nacionales, es una forma de hacer política económica, es una forma de hacer política social. Eso es una visión que tiene el gobierno de Lula, una visión que ha planteado siempre el Partido de los Trabajadores, y por lo tanto son estas cuestiones las que generan eso que yo decía, un tire y afloje bastante complejo de resolver. ¿Estamos más cerca o más lejos? Hay interés de las dos partes, hay discursos de las dos partes, pero no es la primera vez y llevamos más de 20 años. Ser optimista sería tal vez pecar de ingenuo. Decir ojalá tal vez es más justo. Sí, además basta que un solo país vete y ya se terminó el acuerdo por ahí, o se vuelve a atrasar. Por supuesto, pensemos que son 27 del lado europeo y 4 por ahora del lado de acá. ¿Qué pasa con la postura de Uruguay aperturista, ¿no?, en lo comercial? ¿En qué queda? Bueno, la posición de Uruguay ha sido marcada por el gobierno actual y por los gobiernos anteriores al de Luis Alberto Lacalle desde hace muchísimo tiempo, desde hace por lo menos que yo recuerde 2 décadas que Uruguay está reclamando una apertura del Mercosur, que significa ni más ni menos que el visto bueno, dejar de tener palos en la rueda para negociar cuando los demás socios no pueden con terceros países acuerdos comerciales. Uruguay reiteró su postura, esa frase del presidente de la calle de que tanto va el cántaro a la fuente. Bueno, el cántaro va a seguir yendo a la fuente porque quedó claro que Uruguay no se va a ir del Mercosur, sino que va a seguir insistiendo en esta postura aperturista. Se viene un Mercosur con cambios. Asume un nuevo presidente en Paraguay en el mes de agosto, un presidente que tiene la misma postura que el actual en esta materia. Hay elecciones en Argentina, donde la situación está peleada, ya lo vamos a analizar más adelante. La situación está peleada, habrá que ver qué gobierno viene en Argentina, si un gobierno que se alinea con lo que
digamos, plantea el gobierno de Alberto Fernández, o si hay algún cambio, o si se acerca un poquito más a las posturas de los gobiernos del gobierno anterior de Mauricio Macri, y Uruguay entonces ahí tiene tal vez algún pequeño apoyo adicional. Veremos qué pasa. El Mercosur está cambiando. Hoy era un Mercosur en donde 2 presidentes de los 4 se despedían. Menos mal, porque de alguna manera los reclamos de Uruguay de flexibilización no fueron puestos sobre esa declaración final que Uruguay decide no firmar al final. Y también otra diferencia grande fue con respecto a Venezuela. Eso dejó marcadas 2 posiciones, como 2 bloques dentro del Mercosur, ¿no? Paraguay y Uruguay, Argentina y Brasil por otro lado. Sin duda lo de Venezuela, que se repite en el Mercosur, que se repite en América Latina. Hay evidentemente visiones distintas y encontradas en cuanto a lo que significa los valores de la estabilidad institucional, de la transparencia, de la democracia entre los países de América Latina, un continente en el que hay varias dictaduras en curso. Entonces, sobre el régimen venezolano en particular, en el Mercosur no es la primera vez que hay diferencias en cuanto a si es o no este régimen una dictadura. Para Uruguay, evidentemente la postura no ha cambiado. Paraguay fue el que abrió, porque le tocaba hablar primero, el presidente Mario Abdo, que tiene una diferencia importante con su sucesor en esta materia. El próximo presidente de Paraguay ya anunció que va a restablecer relaciones con Venezuela. Eso significa un cambio importante, un cambio que acerca a Paraguay a la postura de Brasil, donde el presidente Lula, recordemos, habló de una narrativa sobre el autoritarismo rampante en Venezuela. Él lo calificó así. Entonces, para terminar de responderte, Ceci, evidentemente hay 2 tiendas en este Mercosur. Paraguay probablemente va a moderar ese discurso. Habrá que ver de vuelta qué pasa con Argentina y cómo queda entonces Venezuela, que fue suspendida, recordemos, en el año 2017. Ya sé lo que me van a preguntar. Me van a preguntar si Venezuela vuelve o no al Mercosur. Bueno, Brasil... La bola de cristal no la tiene todavía, Mauricio. El presidente de Brasil quiere por lo menos que Venezuela retorne a la mesa del Mercosur, ¿no? Quiere y lo ha planteado. Invitó a Maduro a Brasilia, invitó a Maduro a ese retiro de presidentes. Ahí hubo varios chisporroteos que también vimos en las pantallas de Canal 5. Pero para ser claros, te voy a contar, mejor dicho, más que explicar, por qué pienso que es muy, muy difícil que Venezuela vuelva al Mercosur ahora. Venezuela fue suspendida en 2017 en uso de la cláusula democrática porque se rompió la continuidad de las instituciones en Venezuela. Entonces, en ese momento, en ese entonces, la resolución del Mercosur señala que en aplicación del protocolo de Ushuaia, hasta que no se restituya completamente el orden constitucional en Venezuela, el país no puede volver al Mercosur. Uruguay no va a apoyar esa postura y es uno de los 4 miembros que tienen voz, voto y veto para esto. Por lo tanto, Venezuela está, a mi entender, en los próximos años definitivamente fuera del Mercosur, más allá de lo que pida o exprese Brasil. Por eso hoy no hubo una manifestación explícita del presidente Lula en cuanto a lo que pasó con la proscripción de una candidata opositora importante en Venezuela en los últimos días. Sí, claro. El otro día, bueno, censuraron, si se quiere, ¿no? Desde el oficialismo a... Proscribió María Corina Machado. María Corina Machado, exactamente. Y era una de las principales líderes de la oposición, en definitiva. Lo que habla del estado político que tiene ese país censurando a los principales candidatos opositores, ¿no? Para cerrar, nos queda 30 segundos. ¿Pensás que el Mercosur sale fortalecido de esta reunión de hoy o todavía sale magullado? Pienso que se ve un gran desgaste del instrumento Mercosur. Pienso que hay una diferencia importante entre cómo se percibe el Mercosur. Por un lado, algunos hablando de Mercosur político, Mercosur cultural y social, y en el caso de nuestro país, mirando más bien la cuestión comercial. De vuelta, veremos cómo se restablecen los equilibrios cuando haya un nuevo presidente en Paraguay y después de las elecciones en Argentina. Impecable, Gracias. Mauricio, como siempre, muchas gracias.